Buenos días niños, ¿cómo están? Soy Memo, su catequista, y hoy vamos a seguir con nuestros temas. Recordemos que estamos todavía conservando las medidas sanitarias y que estamos aprendiendo de esta manera, niños. Entonces les pido que pongan mucha atención. Ya saben la dinámica y vamos a ver hoy David, el elegido de Dios. Si ustedes se han dado cuenta, niños, todas estas semanas hemos estado viendo personajes bíblicos. ¿Y qué tienen en común estos personajes? Que han seguido a Dios, que han puesto su voluntad en Dios y que han tenido fe en Dios. Y no es para menos el siguiente caso de David, el elegido de Dios. Entonces vamos a iniciar, niños. En primer lugar vamos a utilizar su libreta, su Biblia, colores, y la cita bíblica que vamos a utilizar y en la que se centra la clase es Hechos, capítulo 13, versículo 22, a la cual voy a dar lectura, niños, y dice así: pero después Dios lo rechazó y le dio a David, de quien Dios dio este testimonio: encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto que llevará a cabo mis planes. Palabra del Señor, te alabamos a ti, Señor Jesús. Entonces, niños, el tema de hoy es David, el elegido de Dios. Pero nos vamos a preguntar entonces, ¿quién fue el rey David? ¿Quién fue David? Pues él ya les dio una pista, fue un rey. David fue el segundo rey de Israel. Antes de que David se convirtiera en rey, el pueblo de Israel era gobernado por Saúl. ¿Cuál era el pueblo de Israel, niños? Es el pueblo que fue liberado de Egipto por Moisés, que caminaron por 40 años sobre el desierto, y toda su descendencia tuvo como primer rey a Saúl, después fue a David. Saúl fue el primer monarca que Dios le concedió al pueblo de Israel, pero en una ocasión desobedeció a Dios en un mandato que le había dado, por lo cual Dios le retiró su mandato, es decir, Dios lo retiró del poder. A Dios no le gustó que lo desobedeciera y no quería darle ese ejemplo a su pueblo. Entonces prescindió de sus servicios, por así decirle, niños. Entonces yo aquí les puse un pequeño mapita para que entendamos un poquito más la línea de descendencia de David. Los patriarcas fueron primero Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob, Raquel y Lea. A Abraham ya lo vimos y a Jacob también, niños. Los hijos de Israel descienden a Egipto, donde son esclavizados. Moisés en el éxodo de Egipto los libera por las plagas y todo lo que ya vimos, niños. Josué regresó a Canaán y la época de los jueces, los reyes del reino unificado. Estos son temas más elevados, niños, pero el primer rey fue Saúl, después David y después Salomón. Entonces hasta ahí vamos bien, niños. Al ser destituido Saúl, Dios envió a Samuel a casa de un hombre llamado Jesé, en la ciudad de Belén. Samuel es el que era al que le tenía confianza a Dios para designar a los reyes, niños. Entonces va a la casa de Jesé. Jesé tenía muchos hijos, tenía 13 hijos, pero ahorita vamos a ver esa historia, niños. Dios le hizo saber que entre los hijos de Jesé se encontraba el que sería el nuevo rey de Israel. Ahora les pido, niños, que en su Biblia busquen la primera de Samuel, que está en el Antiguo Testamento, y vamos a leer el capítulo 16 del versículo 1 al 13, niños, por favor. Capítulo 16, versículo 1 al 13. Y dice así: Samuel consagra a David. Yahvé dijo a Samuel: ¿hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó para que no reine más en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y ándate. Anda, te envío donde Jesé de Belén, porque me escogió un rey entre sus hijos. Samuel respondió: ¿cómo podré ir? Si Saúl se entera me matará. Pero Yahvé le dijo: tomarás una ternera y dirás que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invitarás al sacrificio a Jesé y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Me consagrarás al que te mostraré. Samuel hizo como le había dicho Yahvé. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro. Le dijeron: ¿vienes en son de paz? Sí, respondió: en son de paz. He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Fue a purificar a Jesé y a invitarlo al sacrificio junto con sus hijos. Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó: seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar. Eliab era uno de los hijos de Jesé. Pero Yahvé dijo a Samuel: olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Jesús llamó a Abinadab y
y lo hizo pasar entre Samuel. Pero Samuel le dijo, este tampoco es el elegido de Yahvé. Jesús hizo pasar a Sama, pero Samuel le dijo, Yahvé tampoco lo ha elegido. Finalmente Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, y Samuel decía a Jesé, Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Y entonces Samuel le dijo a Jesé, ¿esos son todos tus hijos? Respondió, todavía falta el menor, que cuida el rebaño. Samuel le dijo, mándalo a buscar porque nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscarlo y llegó. Era rubio con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces, párate y conságralo, es él. Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante, el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Rama. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Niños, eran 8 hermanos. Yo les dije hace ratito que eran 13, lo siento mucho. Eran 8 hermanos. ¿Qué es lo importante de esto? Pasaron los 8 hermanos, los hijos de Jesé. Primero pasaron 7 y los fue viendo y Yahvé le decía, Yahvé, que es Dios, niños, le decía a Samuel, él no es, él tampoco es. Y Samuel decía, pero si él está grande, es fuerte y él puede gobernar. Le decía Yahvé, y no sé si lo escucharon muy bien en su palabra, yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón, que es lo que muchos de nosotros tendríamos que hacer, niños. Esa es la gran lección que nos llevamos. Entonces llegó David. David era un niño rubio, con gran apariencia, de gran corazón, e inmediatamente lo consagraron, y David y Dios se consagraron en uno solo. Siempre David iba a estar con Dios y Dios siempre iba a estar con David. Entonces, niños, vamos a continuar con el tema. Al ser destituido, Dios envió a Samuel, esto ya lo vimos, niños, ya está. ¿De dónde viene el rey David? La elección de David por parte de Dios nos ayuda a conocer cómo es su manera de actuar y cuáles son los motivos que mueven su corazón para elegir a alguien. No te fijes en el aspecto ni en la estatura. La mirada de Dios no es como la del hombre. El hombre ve las apariencias, pero el Señor ve el corazón. ¿Cuántas veces nosotros niños, hasta ustedes chiquitos, ven, ay, es que ese niño tiene esos tenis, o ese niño sí se baña todos los días, o ese niño tiene la ropa de marca, o ese niño, sus papás tienen dinero? En eso nos fijamos, niños. Cuando Dios a eso no le importa nada, le importa tu corazón, que hagas bien las cosas. ¿Sale, niños? El rey David. Para Dios no era importante la estatura, la fuerza física o la experiencia en batalla. Lo más importante era que el nuevo rey fuera un hombre bueno, noble, fiel y obediente a su voluntad. He encontrado a David, hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, el cual siempre hará mi voluntad. ¿Qué tipo de líder fue el rey David? Fue un rey de gran corazón, un gobernante que servía con humildad y misericordia. El rey que gobernó según el corazón de Dios. Dios siempre estuvo acompañándolo, protegiéndolo y guiando. Incluso una vez pudo vencer a un gigante. Y de tarea, niños, van a leerme la carta de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 45. Es la historia de cómo David derrota a Goliat. Ustedes se la deben de saber de memoria, casi todo el mundo conocemos esa historia. Pero estaría muy bien que la volvieran a leer. La fidelidad que mostró David a Dios y la predilección de Dios hacia él quedó sellada al prometerle que su descendencia nacería un hijo que prolongaría su reinado para siempre. Esta promesa se refería al Salvador, Jesús de Nazaret, que nacería de la descendencia de David muchos años después. ¿Qué aprendimos hoy, niños? Aprendimos que para Dios el valor de una persona no se mide por lo que humanamente sabemos valorar. Dinero, estatura, que está guapo, que está fuerte, que está fornido, lo que ustedes quieran. Ser fuertes, populares, los títulos o el dinero. Dios elige a sus amigos por lo que encuentra en su corazón. La nobleza, la fidelidad, la entrega, la sinceridad, la obediencia, la compasión, el arrepentimiento y la sabiduría. Yo creo que cada uno de ustedes tiene alguna virtud que Dios puede escoger de esas. Entonces, niños, ustedes no se fijen en las apariencias. Fíjense como Dios se fija en nosotros. Tarea, niños. Realizar el apunte de la clase, leer la cita bíblica Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 54, y realizar un dibujo sobre la misma.
Y he encontrado a David, hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, el cual hará siempre mi voluntad. De esta frase quiero que me describan en 3 renglones, 3 cualidades que tienen ustedes para que Dios los considere como a David lo consideraron. Y sería todo, niños. Esta sería toda la clase. Les mando las actividades por el grupo de WhatsApp. Y ya saben, niños, hay que estar atentos a sus clases, échenle muchas ganas en su casita, sean obedientes. Y nos estamos viendo muy pronto. Nos estamos viendo. Bye.